El tema que vamos a tratar el día de hoy se titula La doctrina de Dios. Ayer, la anterior charla estuvimos hablando sobre la doctrina de Cristo. Hoy vamos a hablar sobre precisamente la doctrina de Dios, una continuación. Esta es una continuación de la enseñanza del domingo pasado, para lo cual invito a que abran sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 1. El tema de hoy, la doctrina de Dios. Gálatas capítulo 5, verso 1 dice: Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os ligasteis los que por la ley justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe esperanza de la justicia. Gloria a Dios por su palabra. Entonces vemos aquí como la palabra nos invita. Dios nos acepta porque confiamos en Cristo. Todo el Evangelio se resume en eso, en confiar en la obra redentora de Cristo. La doctrina, ¿qué es la doctrina? Para poder hablar de la doctrina de Dios tendríamos que hablar de primero qué es una doctrina. Doctrina es una enseñanza que se da para instrucción de alguien, ¿verdad? Entonces vemos aquí una instrucción de Dios hacia el pueblo de Dios, hacia su pueblo. Es Dios hablando de nosotros. Y precisamente Romanos capítulo 1 verso 16 nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Aquí vemos el objetivo de la doctrina de Dios, de salvación para el hombre. Dice, es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí vemos en resumen lo que es la doctrina de Dios. Es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Que cree en quién? En Cristo, obviamente, porque Cristo es el que nos redime, Cristo es nuestro Salvador a través de la obra redentora de Cristo. Entonces el Evangelio es eso, creer en Cristo, esa es la obra redentora de Cristo. Pero Dios utilizó varios enviados, entre unos enviados, Él mismo vino en carne. Cristo vino en carne como el primer enviado, como el primer mensajero, por así decirlo. Dios en carne vino, así nos lo dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, o sea, la misma palabra se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, ¿cuál es el método de Jesucristo que utilizó para enseñar el Evangelio? El método que él utilizó fue, primero que todo, él tenía que demostrar que era manso. Versos contrario a la prepotencia, al orgullo. Él tenía que demostrar que era manso, que reconoció que su sabiduría no era de él, sino del Padre. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando estamos esbozando o demostrando alguna arte o algún oficio que nosotros hagamos y que lo hagamos bien. Todo eso que nosotros hagamos bien viene siempre del Padre. Por eso Jesucristo cuando le preguntaron, ¿de dónde viene esa sabiduría de la que emanas tú? Cuando él estuvo en el monte de los Olivos dando esa prédica muy famosa, la de Mateo, ¿verdad? Todos conocen esa prédica preciosa, ¿verdad? Cuando él dijo ya en Mateo sobre el monte de los Olivos. Y cuando le preguntaron de dónde venía su doctrina, Jesús respondió y dijo, solo está en Juan 7:16, dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo en mi propia cuenta. Entonces Jesucristo veo que nunca se vanaglorió por lo que él decía mi doctrina es de Dios. Así tenemos que ser nosotros, imitando a Cristo, que tenemos que darle siempre la gloria a Dios, porque todo lo bueno que emana de nosotros es porque Dios nos los ha puesto. Nada, todo lo malo, podría así decirlo, que emana de nosotros, sí es de nosotros, pero lo bueno siempre viene de parte de Dios, del Padre de las luces. Las cosas buenas que hagamos siempre vienen de Dios. Tenemos que depender de Dios para todo. Todo lo bueno que nosotros hagamos, ya sea en la cocina, en sus labores domésticas, todo lo bueno que usted haga siempre viene de parte de Dios, porque lo bueno siempre viene de Dios. Nosotros solamente sabemos hacer lo malo. Mismo Jesucristo de carne reconoció que su sabiduría no era de él, sino del Padre que lo había enviado. Ahora, pero el método que utilizaba Jesucristo era para demostrar
que él era el ungido. Pero para demostrar a los judíos, porque él vino fue a los judíos, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero para demostrar a los judíos que él venía de parte de Dios, todo lo que él dijera o hiciera tenía que cumplirse inmediatamente, porque esa era la gran promesa que le habían dado a él. Se había dicho sobre él. En Deuteronomio 18, 22 vemos aquí cuando Moisés promete, por una promesa que había dado Dios a Moisés para el pueblo judío. Mira lo que nos dice Deuteronomio 18, 22. Fue la gran promesa que le dio Dios al pueblo judío a través de Moisés, que le iba a enviar un profeta. Mire, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, como Jesucristo vino hablando en nombre del Padre Celestial, en nombre de Dios, todo lo que él dijera, todo lo que él hiciera, tenía que cumplirse. Por eso vemos que Jesucristo sanó de diferentes formas. A veces sanaba escupiendo, otras veces sanaba tocando, otras veces sanaba solamente con su palabra, otras veces le decía al viento, detente, detente, cálmate, y el viento se calmaba inmediatamente. Otra vez maldijo una higuera y la higuera inmediatamente se secó, y los discípulos se sorprendieron, porque todo lo que él dijera o hiciera tenía que cumplirse inmediatamente. Él vino lleno de todos esos prodigios y portentos, obviamente, para demostrar que él venía de parte de Dios, para cumplir precisamente esta gran promesa que se le había dado al pueblo judío a través de Moisés, que era que si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciera, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción lo habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, para que tuvieran temor de él, de que venía de parte de Dios, todo lo que él dijere o hiciere, tenía que cumplirse. Entonces, él tenía que demostrar que hablaba en nombre de Dios, que era el profeta prometido a Moisés para los judíos. Entonces él vino hablando siempre fue para los judíos. Por eso Romanos 5:8 nos dice, pues si os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. O sea, la promesa que se le había dado a todos los judíos, esa precisamente que el profeta, todo lo que hiciera el profeta, todo lo que dijera el profeta, se tenía que cumplir. Su enseñanza era para buscar inicialmente los judíos, porque todo era eso, porque era el cumplimiento de las promesas. En Mateo 15:24 vemos que él dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Ese era su gran objetivo. Claro que tuvo misericordia con algunos gentiles, tales como la mujer esta, a la que fue pidiéndole un milagro para para que sanara a su hija de una posesión. Y él le dijo que la trató hasta de perrillo para ver si la persona de pronto se amilanaba o algo. Porque los judíos trataban a los gentiles como perros, y él, para tener un trato más amable, le dijo a esa mujer perrillo. Y sin embargo vemos como esa mujer siempre permaneció en su fe ferviente y diciéndole que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesucristo se sorprendió. Imagínense, sorprender a Jesús era una cosa grande. Jesucristo se sorprendió, y nada menos que de la fe de un gentil. Y Jesucristo tuvo misericordia y le dijo, como le concedió lo que la mujer quería, precisamente porque era Cristo. Los gentiles ejercen la fe en Dios. Por eso en Mateo 21:22 Jesucristo dijo, todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Eso se lo dijo ¿quién? Jesús a los judíos. Y eso pasa también con las personas cuando están comenzando los inicios del cristianismo. Cuando una persona está buscando de Cristo, de Dios, para que lo ayude en un problema, tiene que orar para que todo lo que crea, pues Dios lo ayuda, y Dios lo va a ayudar, obviamente, porque Él es misericordioso y Él es dadivoso con todas las personas que se acercan a Él. Y lo mismo sucedió con los apóstoles, que fueron los enviados a los, ¿quién? A los judíos. Los apóstoles fueron enviados a los judíos también. Por eso dice Mateo 10:5, a estos 12 envió Jesús, les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vemos que tanto nuestro Señor Jesucristo como los apóstoles, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, fueron enviados solamente a los judíos, no a los gentiles. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles fueron enviados
a que hicieran más discípulos. Eso se conoce como el periodo apostólico y se dio el don apostólico. Y lo vemos en Marcos 16, 14. Aquí vemos todo el periodo apostólico, comienza precisamente cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó y le dio esa misión a los apóstoles. Miremos por favor Marcos 16, 14. Aquí comienza precisamente el periodo apostólico que se conoce también como el don apostólico. Marcos 16, 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y mire lo importante que le dice nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El don apostólico. Esto hicieron los apóstoles con los discípulos que ellos hacían, con todas las personas que se acercaban a los apóstoles y eran discípulos de los apóstoles. Eso se conoce como el don apostólico. Y nuestro Señor Jesucristo los ayudaba. Todas las enseñanzas estaban basadas en señales, en prodigios, portentos, milagros. Todo lo que los apóstoles decían, obviamente se cumplía porque iban acompañados de esas señales, ese poder que le había dado nuestro Señor Jesucristo. Y eso también lo encontramos en Hechos 2:42. Dice: y perseveraban. ¿Quiénes? Los discípulos que hacían los apóstoles cuando estaba el don apostólico. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Precisamente la doctrina de los apóstoles era que ellos enseñaban con prodigios, portentos, milagros. ¿Y cuáles eran esos prodigios, portentos y milagros? Que ellos, si tomaban en las manos serpientes, no les pasaba nada; si bebieran cosas mortíferas, tampoco les hará daño; y pues sobre los enfermos ponían la mano y sanaban. Todos los enfermos sobre los que ellos ponían sus manos sanaban. Eso se conoce como el don apostólico. Eran sus enseñanzas basadas en señales. Obviamente que nuestro Señor Jesucristo lo respaldaba. Por eso dice Hechos 2:42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, con el partimiento del pan y en las oraciones. Y en Marcos 16:19 nos dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Las señales que les seguían a los apóstoles eran obviamente respaldadas por nuestro Señor Jesucristo, que los ayudaba para que se dieran esas señales, para confirmar que eran enviados precisamente por Dios. Después, nuestro Dios, nuestro Señor, envió a Pablo. Su enseñanza fue basada en la fe en la obra de Cristo, de que Él murió, que fue sepultado y que resucitó. Y toda esta doctrina fue revelada por Cristo mismo, el apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 1, verso 11 nos dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio el evangelio anunciado por mí no es de un hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo le reveló el evangelio a Pablo. ¿Y cuál es el evangelio? Precisamente la obra redentora de Cristo, que Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y que resucitó al tercer día. Esa es la enseñanza que nos dejó el apóstol Pablo, el evangelio de salvación. El evangelio es Cristo resucitado, pero hay un problema. Cristo resucitado para los judíos que no han creído en Él ha sido un tropezadero. ¿Por qué el evangelio es tropezadero? Así como dice 1 Corintios 1:23, dice que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Por qué el evangelio es tropezadero para los judíos? Porque el evangelio es un insulto para los judíos, a los judíos que no han creído en Cristo. Porque, ¿cómo así que un Salvador no restauró el trono de David? Si precisamente según las Escrituras el Salvador tenía que restaurar el trono de David. Y segundo, también que fue ejecutado como un criminal común. Entonces, por eso es un tropezadero el evangelio para los judíos. Por eso la palabra de Dios nos dice que
el evangelio es tropezadero para los judíos y para los gentiles, o sea, para nosotros, para las personas que no son judías, pero que no creen en el evangelio, es locura. ¿Por qué es locura? Porque ellos imaginan que si Jesucristo es Dios, debería ser inmortal. Entonces, ¿cómo así que un inmortal murió? Lo equiparan a los dioses de la mitología griega, obviamente. Y además que para ellos es locura la cuestión de resurrección, para ellos no existe la resurrección. ¿Para quién? Para los gentiles que no creen en el evangelio. Por eso 1 Corintios 1:23 nos dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los gentiles, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, más para los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Nosotros, la iglesia. ¿Qué es Cristo para nosotros? Poder y sabiduría de Dios. Y todo se resume en la muerte del Mesías que Dios envió por todos nosotros. Entonces, vemos aquí la diferencia entre la creencia que tienen los judíos con los gentiles que no creen en Dios, porque los judíos que no creen en Jesucristo, para ellos es tropezadero el evangelio, porque es un insulto, que como así que el Salvador que venía a salvarlos a ellos, pues no restauró el trono de David y fue ejecutado como un criminal común, mientras que para los gentiles eso es locura, es algo que no se puede concebir, porque ¿cómo así que un Dios que se supone que debe ser inmortal murió en la cruz del Calvario? Por eso se dice que es locura, y nunca van a aceptar el evangelio a menos que se les revele la palabra de Dios por parte de Dios mismo. Acuérdense que Cristo es el mismo el que revela la palabra, el Espíritu Santo cuando llega a la persona. Él es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Entonces nosotros tenemos que dejar atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo. Cuando nosotros comenzamos el cristianismo, ponemos la fe en Dios, fe en los milagros de Dios. Y casi siempre todas las personas cuando comienzan a buscar de Cristo, están buscando un milagro de Dios. Y Dios le puede hacer milagros si es la voluntad del Señor. Y esa fe en Dios, eso se conoce como los rudimentos de la doctrina de Cristo. Tenemos que dejarlos atrás, aunque funcionen. ¿Y cuáles son esos rudimentos de la doctrina de Cristo? Son las herramientas que Dios utilizó, que Cristo utilizó para enseñar su evangelio. Es como depender de algo material para incrementar la fe. Es estar poniendo la vista en Cristo, en las herramientas y no en Cristo. Las herramientas no tienen poder, el que tiene poder es Cristo. Entonces tenemos que poner la mirada en Cristo. La doctrina de Cristo tenemos que dejarla atrás, son rudimentos. La forma como enseñó Cristo tenemos que dejarla atrás para seguir adelante, para preservar y seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina que enseñó Jesucristo? Pues el arrepentimiento de las obras muertas, que tenemos que arrepentirnos de las obras pecaminosas. Eso tenemos que dejarlo atrás para buscar el arrepentimiento de obras muertas, que era para perdón de pecado, dejar de hacer lo malo, que son obras de la carne. Eso tenemos que dejarlo atrás. Ahora muchos dirán, ¿cómo así que no tengo que pedir perdón, no tengo que pedir perdón por las obras de pecado? Sí, ya eso tenemos que dejarlo atrás. Eso era al principio. Al principio, cuando estamos comenzando en el cristianismo, sí tenemos que hacerlo. Mire lo que nos dice Lucas 24:46. Eso fue lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas 24:46, les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados para las naciones, comenzando de Jerusalén. Y nosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré promesas de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, eso es lo que tenemos que diferenciar. Vea, el Evangelio de Marcos, Lucas, Mateo, Juan, era para los apóstoles, para los judíos. Nosotros no somos judíos. Ahora, ¿qué tenemos que aplicar nosotros? Miren lo que nos dice Efesios capítulo 2, verso 8, lo que nos dice el apóstol Pablo, obviamente por revelación de nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero evangelio, que es el apóstol para nosotros, para los gentiles. Es lo que tenemos que diferenciar entre lo que era para los judíos y lo que es para los gentiles. Esto que acabo de leer era para los judíos, ahora vamos a ver lo que dice la Biblia para los gentiles. Efesios capítulo 2, verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no porque yo diga, Señor, perdóname, voy a ser salvo. No, soy salvo por fe en Cristo. Cristo murió. ¿Y por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. Si Cristo murió por nuestros pecados, ¿por qué tengo yo que pedir perdón? Ya Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, ¿cuáles pecados? ¿Los pasados, los presentes o los futuros? Por todos. Él murió por todos los pecados. Él con una sola ofrenda nos hizo apto para llegar a la presencia del Señor. Eso lo dice Hebreos 10:14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. O sea, ya no hay más sacrificio por los pecados. Solamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si Cristo resucitó, Él resucitó precisamente porque venció nuestros pecados. Él nos perdonó nuestros pecados. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estáis en pecado, así dice 1 Corintios 15:17. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, aún estáis vuestros pecados. Entonces, si nosotros creemos que Cristo resucitó, somos perdonados, ya estamos perdonados. Eso nos lo enseña el Evangelio que nos trae el apóstol Pablo. Los rudimentos de la doctrina en Cristo también estaba la fe en Dios. La fe se obtenía, era para obtener milagros. Por eso en Mateo 21:22 nos dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Pero era porque nuestro Señor Jesucristo venía ungido, obviamente para demostrarle a los judíos de que Él era el enviado, que Él era el ungido de Dios, el profeta de Dios, y que todo lo que Él dijere, hiciere, se tenía que cumplir. Y eso lo sabían los judíos, por eso los judíos estaban muy apercibidos de si cuando una persona estaba haciendo milagros para ver si realmente era. Pero la fe no es para obtener milagros. ¿Para qué es la fe? La misma Biblia nos enseña. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Para qué es la fe? Para que cambiemos ese concepto de que la fe es para obtener milagros. Porque a algunos le dicen, tú no tienes este milagro porque no tienes fe. No, la fe no es para obtener milagros. Mire lo que nos dice 1 Pedro capítulo 1, verso 9. Aquí vemos cuál es el objetivo de la fe. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La fe es para salvación del alma, no es para obtener milagros. Aquí vemos el cambio de concepto que hay que tener ya sobre los principios del Evangelio. Los rudimentos del Evangelio, de la enseñanza de la doctrina de Cristo, tenemos que dejarlo atrás. ¿Por qué? Porque la doctrina que impartió nuestro Señor Jesucristo, la forma como Él la enseñó, era para los judíos. Porque Él tenía que demostrar a los judíos que Él era el enviado de Dios. Y si Él era el enviado de Dios, todo lo que Él dijere o hiciere tenía que cumplirse. Por eso Él maldijo la higuera y la higuera se secó inmediatamente. Y tenía que secarse porque Él era el ungido, obviamente, y Él era Dios. Y así pasaba también con los apóstoles. Todo lo que los apóstoles hacían, cuando ponían las manos sobre los enfermos, todos eran sanos. ¿Por qué eran sanos? Porque eran enviados por nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién? A los judíos. Y los judíos solamente creían por señales. Los gentiles no creemos por señales. Los gentiles creemos por fe. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo que nosotros íbamos a ser mejores porque creíamos sin necesidad de ver. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, creer sin necesidad de ver los milagros. Entonces, la fe en Dios, esos son rudimentos de la doctrina en Cristo. Fe para obtener milagros, como decía Mateo 21:22, que decía que todo lo que pidieres en oración, creyéndolo recibiréis. Todo lo que yo pida creyéndolo en oración lo voy a recibir. No, ya no pedimos en esa forma, ¿verdad? Ya nosotros pedimos en fe, es para salvación del alma, para preservar nuestra alma y el alma también de las personas que nosotros le vamos a predicar para que se afiance la creencia en Dios. También tenemos que dejar atrás la doctrina de los bautismos para salvación, porque anteriormente se hacía el bautismo para salvación. En Marcos 16:16 nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, la salvación ya no está en función del bautismo, sino en qué está en función la salvación. Mire lo que nos dice Hechos 10:44. Hechos 10:44 aquí nos dice cómo fueron salvas muchas personas. Y mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, la salvación está en función de la fe, y la fe es por el oír. Acuérdense que la fe es por el oír, no es por los milagros. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Eso es lo que incrementa la fe de las personas, el escuchar la palabra de Dios. Entonces, la fe está en función de el escuchar la palabra de Dios, no del bautismo. Nosotros no nos bautizamos para ser salvos.
Entonces también tenemos que dejar atrás los rudimentos que tenemos que dejar atrás, además del bautismo para salvación, tenemos que dejar atrás la imposición de manos para sanar enfermos. Anteriormente se ponía la mano para sanar, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo sanó de diferentes formas, no solamente imponiendo manos. A veces escupía en el suelo y cogía el lodo y se lo untaba en el oído a los sordos y oían. Él sanó de diferentes formas. Y en Marcos 16:5, mire lo que nos dice Marcos 16:5, de aquí donde viene la cuestión de imponer manos. Marcos 16:5 dice, y no pudo allí hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Nuestro Señor Jesucristo, el milagro que más utilizó, el método que más utilizó para hacer milagros fue el de imposición de manos. Y sanó a muchos enfermos imponiendo las manos. Ahora no. Cuando hay una persona enferma, ya vemos qué tenemos que hacer. Santiago 1:14 nos dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces tenemos que orar por las personas que están enfermas, ya no imponiendo manos. Esos son rudimentos de la doctrina de Cristo que era para los judíos. Esa doctrina era la forma, la forma como enseñó nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, era para los judíos. Pero el fondo, que es la salvación del alma, eso sí es para todos, porque el fondo de la enseñanza del Evangelio de Cristo no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la forma. La enseñanza, también vemos que hay doctrinas en la enseñanza de hombres, como el lavamiento de manos, ese ritos ceremoniales de limpiar la carne, limpiar nuestro cuerpo. Dice Mateo 5, verso 2, dice, pero tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan. Eso fue una crítica que le hicieron a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo porque comían sin lavarse las manos. Los judíos eran muy meticulosos. Antes de comer se lavaban minuciosamente las manos. Pero no se lo lavaban por cuestiones de higiene. Y es bueno lavarse las manos antes de comer. Eso no es malo, es bueno. Sino que lo hacían por cuestiones religiosas, de no comerse alguna bacteria o algún mosquito o algo que era impuro. Iban a cometer sacrilegio ante los ojos del Señor. Ellos se cuidaban mucho de guardar la ley. Y nuestro Señor Jesucristo enseñó que lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca. Mire lo que nos dice Mateo 15:18, y esto fue lo que le enseñó nuestro Señor Jesucristo a ellos, que tenemos que dejar atrás también las tradiciones de hombre. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Obviamente está hablando desde el punto de vista espiritual, porque desde el punto de vista físico sí sabemos, ¿verdad?, que comer con las manos sucias contamina al hombre, puede coger alguna bacteria, alguna cosa, ¿verdad? Sí, pero espiritualmente no contamina al hombre. Lo que contamina, espiritualmente hablando, lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. ¿Por qué? Porque lo que sale de su corazón son cosas malas. Lo que contamina el hombre son los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, ¿verdad?, los falsos testimonios, la blasfemia. Entonces tenemos que cuidarnos de lo que sale de nuestro corazón. Eso es lo que contamina espiritualmente hablando al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre espiritualmente hablando. Quiero hacer la aclaración, pero que tenemos que lavarnos las manos. Eso sí es bueno, es una medida higiénica que tenemos que hacer nosotros, lavarnos las manos. Pero no lo hacemos en forma religiosa, sino por higiene. También otra enseñanza de hombres que se ha venido impartiendo es sobre el ayuno. El ayuno también es una enseñanza de hombres que tenemos que dejar atrás. No tenían por qué estar de luto el novio porque el novio estaba presente. Vemos aquí a nuestro Señor Jesucristo cómo lo increpan porque sus discípulos no ayunaban. Miremos lo que nos dice Mateo 9:14. Aquí nos enseña la palabra de Dios que el ayuno lo tenemos que dejar atrás. El ayuno no es para los cristianos. Miremos lo que nos dice Mateo 9:14. Vamos a hablar con la palabra sobre el ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. O sea, aquí sugiere que el ayuno
estén de luto, para que puedan ayunar. Dice el verso 16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque está remiendo, tira el vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan vino nuevo en odres nuevos y uno y otro se conservan juntamente. Nosotros no estamos de luto con nuestro Señor Jesucristo, andamos con nuestro Señor Jesucristo, entonces no tenemos que ayunar. ¿Por qué? Porque así como dice 1 Corintios 6, 17, que el que se une con el Señor en un espíritu es con uno, es con Él. Entonces nosotros no estamos de luto del Señor, por consiguiente no debemos ayunar. No hay ningún versículo que nos diga que nuestro Señor Jesucristo ayunó voluntariamente. Solamente hay en Mateo 4 nos dice que nuestro Señor Jesucristo ayunó. ¿Pero por qué ayunó nuestro Señor Jesucristo? ¿Será que Él se dispuso a ayunar 40 días y 40 noches? Pues Mateo 4 nos dice que Él no ayunó voluntariamente. Él ayunó precisamente fue porque el Espíritu lo llevó. Dice la palabra de Dios que el Espíritu lo llevó al desierto. Y en el desierto obviamente ayunó. Jesús no ayunó voluntariamente, fue impuesto, un ayuno impuesto, fue una prueba, no fue un ayuno voluntario. Fue una prueba que se le puso, que el Espíritu lo llevó para ser tentado en ese momento. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad del hombre se prueba precisamente cuando el hombre se encuentra agobiado, cuando se encuentra abandonado, cuando se encuentra con hambre, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo fue puesto en condiciones de vulnerabilidad para ser probado, para ser tentado por Satanás. Pero también hay vulnerabilidad del hombre en el orgullo, cuando el hombre se siente vanaglorioso. Vemos que también es un momento en que el hombre es vulnerable. Entonces, desde este punto de vista, vemos que hay como 3 clases de ayuno. El ayuno judío, que es el ayuno de arrepentimiento, el ayuno del Bonjin, el ayuno de arrepentimiento, pero vemos también que existe el ayuno religioso, el ayuno que las personas hacen para doblarle el brazo a Dios. Voy a ayunar para que Dios me conceda tal milagro. Voy a ayunar porque quiero que Dios me saque de esta enfermedad o de esta calamidad. Voy a ayunar para que Dios me dé un trabajo. No, es como doblarle el brazo a Dios. No, el ayuno realmente es una prueba que Dios nos puede poner en un momento dado. Digamos, una pérdida de un empleo. La nevera vacía, pues la persona está ayunando. O una enfermedad que no pueda comer la persona, la pone en ayuno el Señor. Entonces, el ayuno que viene realmente de parte de Dios, es una prueba que pone Dios, pero el hombre no debe disponerse a ayunar. Es Dios el que nos pone a ayunar en un momento dado. Nuestro Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches, pero no porque Él se dispuso a ayunar. Dice la palabra de Dios que el Espíritu lo llevó al desierto. Hay muchas personas que Dios nos puede poner a ayunar, o lo han puesto a ayunar. ¿Cómo? A través de una enfermedad, que no puedan comer, o una calamidad económica, pérdida de trabajo y la nevera vacía, todo, no hay dinero, pues le toca ayunar en ese momento. Entonces, una prueba que Dios puede permitir en nuestra vida precisamente para probar cómo reaccionamos nosotros en un momento dado y saber que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. En Hechos 4:15 nos dice, Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque nuestro Señor Jesucristo fue probado, fue tentado en todo, ¿verdad? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces vemos que el ayuno religioso, tanto el ayuno judío como el ayuno religioso, tenemos que evitarlo nosotros. El ayuno viene como una forma de prueba. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no ordenó ni mandó a hacer ayuno, ni Él ayunó voluntariamente. Él ayunó porque el Espíritu lo llevó al desierto. Si el Espíritu lo llevó al desierto fue que Él no se dispuso a ayunar. Entonces, no hay un ayuno voluntario de parte de Él. Y Jesucristo en ningún versículo enseña que debemos ayunar. Es más, si usted está con Cristo, es uno, como dice 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor en un espíritu es con Él. Si usted está con Él, si usted tiene a Cristo en su corazón, ¿cómo va a ayunar? Si tiene al Maestro con usted. Por eso dice
Dice en Mateo 9:17, y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto el esposo está con ellos? Pero vendrán días en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. A las personas que se apartan del evangelio, obviamente, vendrá tiempo en que ellos tendrán que ayunarán del Señor, porque no tienen la presencia del Señor con ellos. Pero si nosotros estamos unidos con el Señor, ¿por qué vamos a ayunar? Porque una persona con la nevera llena y con condiciones económicas favorables va a tenerse de dejar de comer. Es como una forma de tratar de obligar a Dios para que le conceda un deseo. Es como un amigo mío decía, es como tratar de doblar el brazo a Dios para que le conceda un favor a Él. ¿Sí? Eso no debemos hacerlo nunca, porque Dios siempre actúa misericordiosamente con nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios tendrá misericordia de que Él quiera tener misericordia. Entonces nosotros no tenemos que dejar de ayunar para obligar a Dios a que hagan algo a mi favor. Ese es el ayuno que nosotros vemos que se practica en la actualidad, el ayuno religioso. Voy a ayunar para que Dios me conceda tal cosa. Voy a ayunar para que Dios me dé un trabajo. Voy a ayunar para que Dios sane a mi hijo, sane a mi esposa o me sane a mí. Eso es un ayuno religioso. Tratar de doblar el brazo a Dios para conseguir un milagro de parte de Dios. Esos ayunos no podemos hacerlo nosotros. El ayuno que Dios quiere de nosotros es que dejemos de hacer las cosas de la carne, dejemos de satisfacer la carne, que dejemos de odiar, que perdonemos. Ese es el mejor ayuno que podemos hacer, como dice Isaías 53, que perdonemos, que vistamos al desnudo, que demos pan al hambriento. ¿Sí? Ese es el verdadero ayuno que Dios quiere de parte de nosotros, pero no el ayuno religioso ese que voy a dejar de comer para que Dios me conceda un milagro o un beneficio. La verdad la encontramos en el propio Evangelio, así como dice Efesios 1:13, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la herencia adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces nosotros tenemos que dejar atrás los rudimentos. ¿Qué son los rudimentos? Es que tenemos que tener claro qué son los rudimentos. Son los principios de una enseñanza, los principios de la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo dio. La forma como Él enseñó, tenemos que dejarla atrás. ¿Por qué? Porque esa enseñanza que nuestro Señor Jesucristo hizo era para los judíos, no para la iglesia. Era para la iglesia. Son principios básicos que sirvieron un momento y cumplieron su propósito. Es como cuando están haciendo un edificio que ponen unos gatos hidráulicos, ponen unos palos para sostener el cielo raso, el plafón que estén levantando. Una vez se levanta el plafón, tienen que quitar esos andamios o esos soportes, ¿cierto? Así son los rudimentos. Cumplieron su propósito, ya no sirven, ya nosotros somos cristianos, ya estamos avanzados, tenemos que dejar los rudimentos. ¿Por qué? Porque se convierten en estorbo, se convierten en tropiezo, porque son obsoletos. Todos esos rudimentos apuntan ¿a qué? A la cruz de Cristo. Ese es el que tenemos que esforzarnos nosotros, en saber que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es el que nos salva. Ese es el verdadero evangelio de Cristo. Por eso Hebreos 6:11 nos dice, por lo tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, tenemos que dejarlo atrás, el lavamiento. ¿Cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo? Dice la palabra de Dios, dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y si Él resucitó, pues nuestros pecados han sido perdonados. Entonces, cuando Cristo resucitó, hubo un cambio en la forma de ese evangelio que llegó a nosotros. No en el fondo, porque el fondo del evangelio siempre será el mismo. ¿Cuál es el fondo del evangelio? La finalidad, que es para salvar al hombre, para salvarnos a nosotros. Ese es el evangelio. Pero la forma cambió, el método, la doctrina. ¿Cómo le enseñó nuestro Señor Jesucristo? Ya cambió. El método que enseñó nuestro Señor Jesucristo era la fe en Dios. Y la fe en Dios es a través de milagros. El método que tenemos que utilizar ahora nosotros es la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Que Él murió por nuestros pecados, resucitó y ahora está a la diestra de Dios Padre. ¿Por qué la fe en Dios tenemos que dejarla atrás? Porque esa fe era para obtener milagros, como decía Deuteronomio 18:22. Dice que si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere la palabra
es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción el tal profeta, no tengas temor de él. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino lleno de portentos, prodigios, milagros que él hacía, para que creyera en él, porque él tenía que cumplir precisamente este indicio que le había dado a los judíos de cómo tenía que venir el profeta de parte de Dios, que todo lo que él dijere o hiciere tenía que cumplirse inmediatamente. Ahora no, ahora nosotros nos basamos, nuestra fe debe estar en la obra redentora de Cristo. Y esta obra redentora de Cristo la encontramos resumida en 1 Corintios capítulo 15, verso 3, que nos dice el apóstol Pablo, dice, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero vemos que cómo cambió la forma del Evangelio, pero no el fondo, porque el fondo, ¿cuál es? La salvación del hombre. Vea, toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es Dios llamando al hombre. En Génesis 3:9 vemos que Jehová se acercó al hombre, dice, mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Cuando usted abre la Biblia, es Dios llamándonos a nosotros. Nosotros no buscamos a la Biblia para buscar a Dios, es Dios nos está buscando a través de la palabra de Dios. Toda la Biblia es un llamado amoroso de Dios hacia nosotros. Y miremos lo que nos dice Efesios 1:13. Aquí nos está hablando precisamente que el Evangelio es para salvación del hombre. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, el apóstol Pablo no inventó el Evangelio, él enseñó lo que él mismo recibió. Cristo murió por nuestro pecado, que fue sepultado y que resucitó, así como dice la palabra de Dios, como está en Isaías 53:5, dice, mas él herido por nuestros pecados, nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. ¿Curados de qué? Del pecado. El sacrificio de Cristo, fuimos curados de nuestro pecado a través de ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y que fue sepultado y que resucitó. Así lo dice Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol. Esa era una promesa para nuestro Señor Jesucristo. Y en Gálatas 1, verso 11 nos dice, mas hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, el Evangelio que enseñó Pablo no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo. Entonces, vemos aquí que la doctrina de Dios es que el hombre sea salvo por la obra redentora de Cristo. La salvación es para los que creen en Él, para los que creen en Cristo. No solamente creer en Cristo, en Dios. Hay muchas personas que creen en Dios, pero no quieren creer en el Dios que dice la Biblia, creen en su propio Dios. Tenemos que creer en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y esa es la doctrina de Dios. Es Dios llamando al hombre para que vuelva a su redil, para darle la salvación, para darle paz. Porque esa fue la gran promesa de Cristo, ¿verdad? Darnos paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la del mundo para que no tengan miedo. Porque el gran problema del hombre no es el problema en sí, sino el miedo que causa el problema. Y por eso Jesucristo dijo, para que confíen en mí y no tengan miedo. Porque sabemos que todo lo que nos ocurra a nosotros es para nuestro bien. Romanos 8:28 dice que todo lo que le sucede a los que conforme a su propósito son llamados es para su bien. Entonces, nosotros estamos confiados que Dios está trabajando a través de esas circunstancias. Todas las circunstancias que se permiten en nuestra vida, sean buenas, malas o regulares, siempre serán para nuestro bien. Y si son para nuestro bien, ¿por qué nos preocupamos? Tenemos que descansar en Dios, tenemos que saber que Él tiene el control de todo y que todo lo que suceda redunda siempre en nuestro bien. Entonces, la doctrina de Dios es que el hombre sea salvo por la obra redentora de Cristo, y la salvación solamente es para los que creen en Él conforme a las Escrituras. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y esta es la enseñanza de hoy de la doctrina de Dios. Espero que la atesoren en sus corazones y lo más importante, que la pongan por obra.